Reiteramos la invitación a la Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente, Ana Fabricia Córdoba, y vamos a escuchar, ya que los ponentes están en la mesa, vamos a escuchar a nuestro primer ponente, que es el compañero Juvenal Arrieta González, el cual ha sido secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, es indígena del pueblo Embera, ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en campo social y comunitario, es profesional en ciencias políticas de la Universidad de Antioquia y es especialista en Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, España. En la actualidad adelanta sus estudios en formación doctoral en estudios interculturales en la Universidad de Antioquia, formó parte del equipo sistematizador sobre la violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario de Comunidades Indígenas y Campesinas de Colombia en el 2008, miembro de la Mesa de Trabajo de Movimientos Sociales y Organizaciones Indígenas de la Región Andina, de la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas, y fue delegado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, a las funciones de diplomacia indígena en países de la Unión Europea y África del Norte en el 2010. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Juvenal. Bueno, buenas tardes. Compañeros y compañeras, en Benaduano, Nama Sanki Usidama Chibia. Bueno, saludar pues a las mujeres que comparten con nosotros hoy el espacio. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, así que de corazón un feliz Día de la Mujer para todas las compañeras que se encuentran hoy acá. Así pues, en la academia hay muchas miradas sobre ese Día de la Mujer, uno lo critican, otros lo alaban, otros dicen que es mercado, otros dicen que es sacrificio, otros dicen que, bueno, el hecho es que yo quiero saludarlas, independientemente de que esté el día o no. Saludar a los compañeros del pueblo afro y a mis hermanos indígenas que están hoy acá esta tarde. Saludo para ti, Alejo, hace años no te veía. Compañeros de la Universidad de Antioquia. Yo quiero agradecer a Melquisedec y a todo el colectivo que hayan hecho la invitación, y saludar al compañero Richard, con quien pues conversaremos sobre algunas cosas. ¿Cuántos minutos son? ¿20, 25? 25 minutos indígenas o mestizos. Mestizos. Sí, porque 25 minutos indígenas como 25 horas. Así es. Bueno, voy a colocar aquí el tiempo. Quiero empezar haciendo una aclaración de que yo sí empecé el doctorado en educación intercultural, pero me retiré precisamente por el compromiso de la organización nacional. No me daba para venir cada 15 días a Medellín, que teníamos clase. Allí está aplazada. Bueno, entonces nos han invitado a Richard y a mí a que conversemos un poco sobre la posición de los pueblos étnicos alrededor del proceso de paz. Uno a veces no sabe ni por dónde empezar porque esto es tan amplio, pero quisiera como conversar, darle más fuerza a lo que hemos venido conversando estos últimos días en la Comisión Interétnica para el tema de paz. Todos sabemos que Colombia lleva 3 años desarrollando un proceso de paz, unos diálogos de paz entre la guerrilla más antigua del continente y el gobierno. Escuchen bien la gran contradicción. Eso lo leí en un periódico noruego cuando nos invitaron a la inauguración del proceso de paz en Noruega hace 3 años. Decía el periódico: un proceso de paz entre la guerrilla más antigua del continente y la democracia más estable del mismo continente, decía el periódico. Es decir, Colombia es el único país que aún sostiene una guerrilla por más de 50 años, pero a la vez es
una de las democracias más estables del continente. Es decir, uno diría, esa vaina, esa contradicción, ¿qué significa? Es decir, primero, si fuera la democracia más estable del continente, no tendría guerrilla, y mucho menos tendría una guerrilla de 50 años. Pero resulta que en el mismo periódico, yo a veces lo cargaba cuando hacía charlas sobre estos temas. El mismo periódico, que fue escrito por la sala de prensa del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno noruego, hace varias preguntas. Y él decía, ¿por qué Colombia, si Colombia es entendido como un régimen que oprime a la mayoría de las clases sociales empobrecidas, sería entendible, escuchen la frase, sería entendible que existiera una guerrilla que se levantara en armas y bajo el derecho a la legítima defensa estuviera levantada contra el régimen? Pero la gran pregunta es, ¿eso podría ser entendible? Pero abajo otra pregunta decía, ¿por qué entonces existen 13 o han existido 13 expresiones de guerrilla? Si realmente el problema fuera un régimen, para un europeo esto es entendible que existiera una guerrilla, pero lo que él no entendía era por qué han habido 13 expresiones de guerrilla en menos de 50 años. Y por supuesto el mismo artículo desarrolla unas respuestas al estilo europeo, pero que son importantes resaltar o tener en cuenta para conversar. Yo desde que leí el periódico, o le pedí a un señor que nos acompañaba, porque estaba en inglés o está en inglés, que lo tradujera, que nos ayudara a traducir, pues porque ellos dicen que si esto fuera en Europa o en un continente donde la democracia liberal fuera más vieja, podría ser, por ejemplo, una cuestión ya superada. Además, porque ellos hablan de que gran parte de las estructuras ideológicas, escuchen bien, tanto comunistas como capitalistas, anarquistas y otras, son cuestiones de pensamiento impuestas desde Occidente o desde Europa, para ser más específico, al continente, donde es bastante diverso culturalmente. Es decir, no podría ser aceptable que aquí en América solo haya una doctrina de pensamiento francés o haya una doctrina de pensamiento alemán, inglés, etc. Y lo que ellos dicen es que este tipo de estructuras ideológicas ha hecho tanto daño que en un conflicto inmaduro no permite que realmente se ponga sobre la mesa los temas que se deben discutir, sino que muchos de los que pueden ser cuestiones ideológicas terminan siendo, yo podría interpretarlo en un lenguaje más paisa, cuestiones más viscerales. Es decir, se discuten más por pasiones, por cuestiones de soberbia, cultura de la rabia, de la criminalidad, que por un pensamiento estructurado de transformación o mantenimiento de los niveles reales del poder en una sociedad. Es decir, y cuando miramos a las guerrillas, uno podría decir que, claro, es el viejo conflicto entre el comunismo y el nacionalismo, la guerra entre FARC y el ELN. Recordemos, Alejo, que hace 26 años hubo una guerra sangrienta entre guerrillas por quién domina territorios. Eso se veía hasta hace poco. Guerras entre guerrilleros o entre grupos guerrilleros por quién dominaba una parte. Para un europeo esto es inaceptable, pues, que las guerrillas se dediquen a eso. ¿Por qué empiezo con este artículo? Porque resulta, en estos 10 minutos, ustedes dirán, este man vino a hablar de esto. ¿Por qué a mí me marcó este artículo? Porque de alguna forma, el conflicto armado en Colombia se puede terminar, o el proceso de paz puede poner fin al conflicto armado, pero el verdadero conflicto, los conflictos sociales, de pensamiento, de cultura, de vida, van a seguir latentes. Y como la cultura nuestra es una cultura una cultura muy
arraigada a la violencia, muy arraigada a la exclusión, de exterminar al que piensa distinto a mí, es complicado pensarse que una vez termine un conflicto armado de un grupo, esa pueda ser un paso hacia la reconciliación, entendiendo que tenemos que superar esa cuestión que muchas veces es más daño que el mismo fusil. Recordemos que el fusil es un instrumento y que el arma más letal de muerte en la vida es el ser humano, es la mente humana. El fusil dispara si hay una disposición mental, una disposición psicológica, cultural, social, económica y militar dispuesta a disparar. El fusil no dispara solo, ni el arma dispara solo. El arma letal de la guerra y la paz es el hombre, es la mente del hombre. ¿Y por qué empiezo diciendo este aspecto? Lo digo por segunda vez, porque resulta que cuando vamos hacia los niveles, a mirar los niveles de avance de los acuerdos, nos encontramos con que eso es una cuestión casi que lógica. La paz se hace entre enemigos. Uno no hace la paz con los amigos, porque uno entiende que ya está en paz con los amigos, o al menos vive en paz con los amigos. La paz se hace entre enemigos, y se están haciendo entre enemigos armados, y ellos son los que han puesto una agenda de trabajo en 5 puntos para desarrollarlo. Y resulta que quizás en la lógica de que esto es una negociación entre 2 ejércitos no derrotados, ni las FARC logra conquistar el poder por la vía militar, ni el ejército logra derrotar por la vía militar a las FARC. Entonces hay un acuerdo entre armados, que escuchen bien, y entre enemigos que se ha visto que deja a un lado a las víctimas, que deja a un lado a el pueblo o a la sociedad civil. Entonces nosotros tenemos una mirada. No es tan cierto que el epicentro de los diálogos sean las víctimas, no es tan cierto. Yo creo que en eso tanto gobierno como FARC mienten. Y cuando vamos a ver todas las formas, por ejemplo, yo le escuché una vez a Alfredo Rangel y después le escuché a Ramiro Bejarano en un diagnóstico que cualquiera de ellos estaba haciendo. Por ejemplo, los 5 puntos podrían tener alrededor de 300 afectaciones de tipo estructural sobre los pueblos, o hablemos de la población rural, donde estamos los pueblos étnicos. Es decir, alrededor de 300 afectaciones. Uno se podría preguntar, pero ¿cómo así que un acuerdo que nos va a poner a vivir en paz puede tener 300 afectaciones sobre nosotros? Eso es una contradicción, ¿cierto que sí? Y resulta, mis queridos amigos, que lo que es la paz para unos puede ser, ¿sí?, la intranquilidad o la tragedia para otros. ¿Ustedes sabían eso? Lo que puede ser la paz para uno puede ser un problema para otros si los demás no hacen parte del acuerdo que está en camino. Y entonces allí quiero, después de todo esto, preámbulo en estos minutos que quedan, quiero decirles que nosotros tenemos muchas preocupaciones, demasiadas. Voy a hablar de pueblos indígenas y afros, demasiadas preocupaciones que tienen que ver con el tema territorial, que tienen que ver con el tema político, que tienen que ver con el tema del narcotráfico, la dejación de armas, el tema de las víctimas y por supuesto el proceso de desmovilización. Tenemos muchas preocupaciones, pero entre ellas uno podría decir que la preocupación central, la que uno puede decir, nos preocupa a todos. Ustedes han escuchado la frase de que hay cosas urgentes, cosas necesarias y cosas prioritarias. Entonces, en medio de esa triada de cosas, uno podría decir cuál es la prioridad, es decir, realmente cuál nos preocupa a nosotros y a la cual hay que salirle al camino de manera rápida. Las otras las podemos abordar en un escenario distinto. Es el tema territorial, es decir, la cuestión territorial, y la preocupación creció cuando empezamos a escuchar por los medios de comunicación de que esto que voy a decir no es ni oficial, es una filtración de un medio internacional que luego se publicó en algún medio nacional, y que además la Comisión Internacional de Paz de la UNIC lo había escuchado en una reunión que tuvo en Cuba con
la guerrilla y posteriormente con el gobierno. Por ejemplo, la guerrilla tiene un número de solicitudes donde puede tener, recordemos que ellos empezaron a hacer fuerza lejos sobre el tema de las zonas de reserva campesina, y ahorita pues está en el debate es el tema de Terrapaz o zonas de concentración donde puede estar los grupos guerrilleros después de la desmovilización. Cuando nosotros empezamos a mirar el mapa en dónde pueden estar estos territorios o estos sitios de concentración guerrilleros, nos empezó a preocupar mucho porque varios de ellos están traslapados con territorios indígenas, y luego pues cuando ya empezamos a hablar con los hermanos del pueblo afro, nos encontramos que es la misma preocupación. Distintos territorios de esto estarán traslapados con territorios indígenas y territorios afro. Y entonces la gran pregunta va a pasar, Paola, Sirley y los que son indígenas acá. Históricamente los pueblos indígenas y afros han vivido y gobernado sus territorios. Bien o mal hemos estado allí. Así sea dándonos machete entre indios o a veces entre nosotros con afro, allí hemos estado. ¿Qué va a pasar cuando por un acuerdo de paz y mediante una figura llegue un grupo o un actor que todavía no sabemos si va a dejar las armas o no, a decir yo me voy a concentrar aquí, no se sabe cuánto tiempo, no se sabe con qué propósito, no conocemos quién va a garantizar, quién va a regular el comportamiento en estos territorios? Y sobre todo una cuestión que tenemos una preocupación grande, que tenemos nosotros, es que varios resguardos indígenas, de ellos selváticos, hoy está copado por las guerrillas y la tienen minada de coca y de minas quiebrapata. Es decir, a los territorios indígenas, ¿cuándo la guerrilla les va a devolver ese territorio que les ha quitado por la violencia? Es decir, han oído hablar del pueblo Nucatmacú en el Guaviare. Ustedes vieron la operación Jaque, donde rescataron supuestamente a Ingrid y a varios, ¿se acuerdan? La operación Jaque se desarrolló en todo el corazón del gran resguardo del pueblo Nucatmacú, y todo ese resguardo hoy lo tiene la guerrilla en su mayoría, y tiene desplazado a los Nucatmacú en San José del Guaviare y otro municipio aledaño. La gran pregunta que le hicimos nosotros al comandante Lozada, que es el jefe de ese frente oriental, ¿cuándo le van a devolver el territorio a los Nucatmacú? En el Alto Cañaveral, los emberas, ustedes han visto varios emberas desplazados y mendigando en distintas ciudades del país. Varios de esos territorios, no todos, emberas, están copados hoy por la guerrilla o por otro grupo armado. ¿Cuándo se va a devolver ese territorio? Entonces nosotros ya empezamos a pronunciarnos, primero por un lado como ONIC, luego con el COMPA, con el Consejo Nacional de Paz Ahora Colombiano, y empezamos a trabajar hacia una alianza entre COMPA y ONIC para crear una comisión interétnica para exigir a la mesa, tanto a guerrilla como gobierno, de que no pueden tomar o firmar unos acuerdos que vayan a tener unas afectaciones de tipo estructural en materia territorial, cultural, de autonomía, de gobierno, ¿sí?, de cosmovisión sobre el pueblo afro y sobre pueblos indígenas, porque resulta que podríamos llegar, yo dije esta frase en un debate con unos congresistas y a algunos no les gustó, a nosotros nos ha desplazado la guerra, tanto afros como indígenas, y un acuerdo de paz quizás improvisado, no mal planeado, a espalda de estos pueblos étnicos, podría terminar también un instrumento de desplazamiento. Entonces, por un lado nos puede desplazar la guerra, pero por otro lado puede terminar desplazándonos un proceso de paz, porque además hay varias cosas que quisiera conversarles más adelante cuando abramos el conversatorio sobre cómo se están moviendo, en qué regiones del país, si ustedes lo pueden preguntar, en qué regiones del país nosotros ya hemos identificado de que puede haber serios conflictos entre guerrillas y pueblos étnicos si no se concerta o no se consulta bien estas zonas de concentración guerrillera. Entonces, como vamos a tener quizás otro espacio para conversar,
Solo quisiera conversarles este primer punto. Abrimos las intervenciones en auditorio en términos de preguntas, en términos también de aportes. Entonces la dinámica o la metodología van a ser 5 intervenciones, luego le damos cabida a los ponentes para que respondan si hay preguntas o hagan un comentario frente a los comentarios que hagan los compañeros y compañeras y volvemos a abrir otra ronda de intervenciones. Tengo un par de preguntas para Richard. La primera es, en términos del compa, ¿cómo encaja la discusión sobre el racismo y la paz? Porque he escuchado mucho de lo del territorio, he escuchado el asunto de lo étnico, pero ¿encaja la discusión del racismo o no encaja? Y si encaja, ¿en qué términos encaja en todo este asunto de la posición de los pueblos afrodescendientes con respecto a la negociación? Esa es la primera. Y la segunda, tengo entendido, Richard, y me puedes corregir, que hay como opiniones y enfoques diferenciales con respecto a lo de los diálogos por parte de sectores organizados de población afrodescendiente. Entonces, tengo entendido que compa es una expresión donde está el PCN y otra gente, pero también tengo entendido que hay otros sectores organizados más ligados a Marcha Patriótica, y me gustaría escuchar tu opinión en qué radica el tipo de discusiones o no confluencias entre estos sectores organizados que están por fuera de compa y que, según tengo entendido, tienen trayectorias también consolidadas e importantes. Yo tengo dos preguntas. La primera para el compañero Juan Arrieta, y es que en su intervención, no sé si escuché mal, hacías como un traslape de conceptos al hacer alusión a las zonas de reserva campesina y a lo que ahorita en el proceso de paz se ha denominado como los TRPAS. Un poco como relacionándolo a que serían las zonas de concentración de la insurgencia, específicamente de las FARC-EP. Pues quisiera como que nos hicieras un poco esta aclaración, porque pues las zonas de reserva campesina es una figura que viene de la ley 160 del 94, ¿cierto? Y que entre otras cosas reconoce la categoría de campesino que en la Constitución y todo el proceso constituyente pues se había dejado de lado. Quisiera pues como que me ampliaras un poco esto sobre la relación que es eso. Y la otra es más para los dos compañeros, y quisiera preguntarles desde la experiencia que supongo tienen ustedes con respecto al proceso de paz y al proceso constituyente que se dio en los años 80 y que desembocó todo el proceso constituyente del 91 y que viene a reconocer todos los derechos diferenciales en el país. ¿Cómo hacen ustedes esa comparación entre ese proceso y el proceso que estamos viviendo ahorita? ¿Cuál es la apreciación de ustedes? Si avanza en términos de reconocimiento de los derechos diferenciales o si por el contrario podríamos decir que es un retroceso. Con dos preguntas para Richard inicialmente. Una tiene que ver como que me gustaría mucho escuchar cómo entiende él algo que está en el punto de tierras y desarrollo rural que está acordado ahí. Es que muchas de eso que se acuerda en ese punto se habla de una implementación con un enfoque étnico y diferencial. Entonces, pues que casi todas esas políticas en torno a lo rural tendrían que tener esa perspectiva. Entonces, que ustedes cómo lo entienden, cómo leen eso que está ahí explícito, pero que pues ustedes pueden tener otra lectura. Y otra cosa que me inquieta era que vos decías, pues que ya es una contradicción, y uno sabe que la generó la realidad fáctica de este país, y es que vos decías que inicialmente te gustaba mucho el título de los pueblos étnicos frente a la construcción de paz en Colombia porque todo estaba girando en torno a La Habana, pero si te pones a ver mucha de tu exposición evidentemente giró en torno al tema de La Habana, y es por esa realidad fáctica que nos puso La Habana, ¿cierto? En términos de que hasta a veces nos ponen en dilemas en creer que todo lo que está acordado allá pues tiene que ser la síntesis del país. Y creo que eso es una añoranza demasiado abstracta, pues, por lo mismo que vos decías, por la
porque hay unos temas vedados para la negociación. Entonces lo que uno se pregunta de fondo cuando vos decías que mucho de lo que está acordado está en la Constitución y hablabas de casi 60-70, yo creo que eso per se no es una garantía de nada, porque yo pues creo que frente a los pueblos indígenas y a los pueblos étnicos en general, si hay algo que está claro es que el asunto de que en la ley estén cosas plasmadas no es una garantía de nada. Y si hay alguien que en este país lastimosamente generó ampliación de derechos, fueron la Corte Constitucional, es decir, es la jurisprudencia la que terminó ampliando los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos étnicos. Entonces, en el sentido que eso esté acordado, yo creo que va a terminar reafirmando una cosa que es de mucho peso, y es que se necesita un proceso constituyente indudablemente para esos acuerdos, porque esos acuerdos son pactar cosas que en el país en estos momentos no tienen asidero, ni siquiera de forma legal. Y eso es una pregunta pues que te hago, si eso no necesita ser plasmado en un proceso constituyente con base a ese contexto. Y ya para Juvenal es un tema más preciso, y es, hace poco el Banco Mundial en un informe dijo que en América Latina había casi un 40% de los pueblos indígenas estaban asentados en zonas urbanas, y entre ellos pues puso varios ejemplos: México, Bolivia, Panamá, Colombia entre ellos. Y uno sí se pregunta, porque aquí en estas conferencias el pueblo afro ha tenido reflexiones sobre esa realidad fáctica de los pueblos afros, de entender que muchas de su población está en centros urbanos. Pero entonces yo le pregunto al compañero Juvenales, ¿cómo abordar esa realidad que puede estar sucediendo en Colombia por factores del conflicto y con unas administraciones públicas que así la Constitución se los exija, no tienen, digamos así, unas políticas públicas claras para atender a esa población, más allá de prohibirles cantidad de cosas? ¿Cómo pensarse ese tema? ¿Cómo sería la interacción con las autoridades de ellos que muchas veces desconocen? Aquí están los compañeros indígenas del Alto Andágueda y ellos están en condición de desplazamiento, pero siguen siendo una autoridad que muchas veces la institucionalidad se la salta por encima y no va a concertar las políticas con él. Entonces son realidades concretas que los pueblos afros e indígenas están viviendo en los centros urbanos y que a veces, digámoslo así, uno pasa de soslayo en el análisis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos y todas las que no habían llegado cuando instalamos la mesa. El diálogo, disculpen. Yo tengo una pregunta que creo que cualquiera de los dos compañeros puede responder y es un poco en torno a una conversación que teníamos anoche con algunos compañeros y representantes de organismos humanitarios en base a la preocupación que genera lo que puede pasar en los territorios rurales en el momento del posacuerdo, un poco lo que ustedes han estado hablando, ¿cierto? Cómo algunos acuerdos de este proceso de paz pueden tener algunas afectaciones concretas para comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas. Y esas preocupaciones giran en torno a lo que planteaba Richard ahora sobre la pretensión homogeneizante de los diálogos de paz, donde plantean la paz, ¿cierto?, como una necesidad o el fin de un conflicto que es igual en todos los territorios colombianos y que afecta de la misma manera a todos los habitantes de Colombia, ¿cierto? Entonces, la preocupación concreta es el discurso homogeneizante que está utilizando los diálogos de paz o el mensaje que está mandando los diálogos de paz, un poco es que todos los colombianos debemos ceder un poco para conseguir la paz, ¿cierto? Que para conseguir la paz todos tenemos que ceder, y eso es entendido, ¿cierto? Tú lo decías también un poco, ustedes lo han manifestado,
para estar en una mesa dialogando con una contraparte, todos tenemos que ceder algunas cosas, pero hay otras que no se pueden ceder. En esa medida, el tema de los territorios que ustedes han tocado tanto es como el relacionamiento diferente que tenemos o que tenemos los grupos étnicos con el territorio. Entonces, creo que a ese punto hay que prestarle mucha importancia, porque pienso que puede generar una lectura errónea a la sociedad civil de lo que nosotros queremos o de lo que quieren las comunidades étnicas que están en los territorios con sus territorios, ¿cierto? Se puede entender, y se refleja también un poco en la pregunta que hacía el compañero, que nosotros no queremos, digámoslo, en el caso de las zonas de concentración, que estas se hagan allá o por puro capricho, por puro egoísmo, porque no queremos ceder nada para el avance de la paz, pero sabemos que no es así, sabemos que esto es dado a que históricamente justamente esos territorios han sido los más afectados por este conflicto que ha vivido el país. Entonces es más como una pregunta que invita como a que propongamos, o que ustedes propongan como una reflexión a la sociedad civil, ahora que estamos trabajando comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes juntas, una reflexión a la sociedad civil de la verdadera esencia de la preocupación que se manifiesta con relación a lo que puede pasar en esos territorios, más como una preocupación a vulnerar ese territorio, que no es solo de nosotros, sino como un patrimonio que se va a conservar, ¿cierto?, para para todo el territorio colombiano, ¿cierto? Es un patrimonio no solo de las comunidades indígenas y campesinas, sino que nosotros que habitamos ahí somos los que sabemos cómo cuidarlo, cómo protegerlo, y que a la larga va a beneficiar a toda la sociedad colombiana si no se permite que este sea o se siga vilipendiando de la forma que se ha hecho, digámoslo, con la intervención de actores internos. Entonces esa es más como una invitación a que ustedes desde la mesa nos planteen una estrategia o una reflexión de cómo hacer que la sociedad colombiana entienda el real sentido de esa preocupación que tenemos con lo que pueda pasar en nuestros territorios. Y cerramos la ronda de intervenciones con los compañeros. Muy buenas noches. Yo creo que el puntico, ¿cómo que llama? Juvenal y Richard. Hasta el momento nosotros estamos aquí en el papel, estaba encontrado rechazado a mí, la gente es todo destrozamiento. Hasta el momento el alcalde estaba rechazado, ¿cierto? Muchas veces. Porque yo creo que el puntico hasta el momento estaba negociando de ayer que venían ya en el centro Brava. Entonces yo creo que el puntico hasta ayer hacemos una marcha y que nosotros necesitamos ayuda a conocer eso, porque no sabía nosotros también por eso trabajo cierto, porque nosotros no estábamos participados de otros. Entonces nosotros necesitamos el sobre de eso, necesitamos para que sabemos nosotros cierto. Bueno, y hasta el momento nosotros, cuando el desplazamiento durante 5 años, hasta el momento no tienen ni ayuda. Apenas todos solo trabajando y pagando limpieza y todo, la comida también nosotros mismos, el sudor botando, comiendo la comidita. Pues. Y entonces nosotros hasta el momento estamos pidiendo allá el retorno, y para que acá nos dijeron qué pasa, porque hasta ayer también hace maltrataba la Policía Nacional allá en el barrio Militado. Ahí pasaban niños, pisados en motos, y entonces la cabeza estaba golpeando un poquito, y entonces la mandamos a llevar al hospital, casi maltrataba a la gente también. ¿Qué pasa? Y hasta el momento la gente estaba de base indígena, siempre estaba preocupante. Nosotros también necesitamos batear el 500 militares. Bueno, y nosotros, entonces ayer, cuando ahí no tienen nosotros ahí, peleamos la Policía Nacional, hace maltratado a la gente. Entonces nosotros mismos
subventimos de eso también. Entonces nosotros mandamos el enfermo en el hospital general. Volvió otra vez, ahorita no salimos a través de la casa otra vez. Bueno. Yo quiero preguntar por ese corte retornar ligero, porque nosotros haciendo actos sufriendo no aguantamos así, la gente es todo humano, costumbre, la gente vive con alimentación. Porque ¿qué pasa? Hay veces la gente no come el almuerzo, apenas cuando come la comidita, y de seguro nomás almuerzo no está perdido. La gente estaba sufriendo mucho, ¿no? Hasta el momento no tiene la plata. ¿Qué pasa hasta el momento que la ayuda humanitaria no está saliendo? Hace como 7 meses en la ayuda humanitaria sin recibir la plata. Entonces la gente estaba sufriendo mucho con eso, sobre eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerdan que yo dije que iba a dejar un pedazo de la charla para la conversa y la voy a concluir. Quiero decirle que además es una batalla política posesionar el concepto de pueblos étnicos, porque resulta que como la misma jurisprudencia tiene vacíos y muchos aprovechan eso para decir pueblos indígenas allí, afro allí, palenquero allí, rezal allí, y entonces atiendo a cada uno en su condición de pueblo aislado o separado de los otros. Nosotros hemos venido tratando de posicionar el tema de pueblos étnicos bajo un ejercicio también de hermandad o de estrategia política, porque muchos de nosotros nos aventuramos a decir que hasta el campesino debería ser considerado o reconocido en su condición étnica, ¿sí? Es decir, más allá de lo que ha dicho de la pigmentación y todo eso, porque lo étnico es una categoría política cargada de cuestiones o de elementos de valor que son netamente políticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pueblos étnicos, es una estrategia de politización, de politización y posicionamiento de los derechos de nosotros como pueblos. Es decir, recuerden que politización no es un concepto despectivo. Lo que pasa es que en esta sociedad se utiliza de manera bastante despectiva. Politización y es la reafirmación de la política alrededor de la sociedad. Entonces, frente al tema de lo ideológico, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque resulta que yo no sé si tengamos tiempo para contar una anécdota de 1 minuto o 2. Quiero contarla para aclarar este razonamiento, este planteamiento. Yo llegué a mi casa y mi mamá, contenta, aplaudía, me decía en lengua, "Guama, mukina joguta nada más". Yo estoy contenta. ¿Sabes por qué? Mujer chausita, mi chontaduro parió. Es decir, afuera se dice cosechó, o explicó, no sé, pero el indio le dice parió. Y yo le dije, y era que no paría, y me dice, nama haikachiwanesi, maungachi, haitachi, hea, takarachi, hea, mandara, entonces no mau haikachihuahua. Por aquí llegó un espíritu malo y se llevó el espíritu que hacía parir a la chonta, y por eso se enfermó el territorio y no paría. Y yo dije, vamos a ver cómo volvió. Y me dijo, Monjaibana Monanesi, Mount Caribiside, Mount Aya, Vía Visida, Chiruada, Mount de Burchausi, mujer. Me va diciendo, nos tocó traer una jaibana, mujer de otro lado, la hicimos cantar, curó el territorio, devolvió el espíritu de la chontadura y están pariendo. Y entonces yo me quedaba mirando a mi mamá. Yo hacía ratos que no volvía, y yo decía, si yo fuera alguien de afuera, yo diría, esta señora está loca. ¿Sí? ¿Y por qué parto siempre de esta experiencia? Porque resulta es que no es lo mismo. Mejor dicho, tenemos concepciones distintas sobre la vida y sobre el territorio, y esas concepciones distintas pueden ser cercenadas o cooptadas por un pensamiento de tipo occidental hegemónico que se imponga en los territorios, y que además se impone es por las armas, ni siquiera es por el debate cultural y político.
Y por eso es que yo considero que lo primero que nosotros tenemos que trabajar desde el territorio es la descolonización del pensamiento, de ese pensamiento hegemónico de dominación de uno sobre el otro por el instrumento de las armas. Y los pueblos indígenas estamos llamados, escuchen bien, voy a utilizar este concepto, no lo voy a utilizar porque sería una contradicción. A ver, un sinónimo de combatir, bueno, de resistir. Los pueblos étnicos estamos llamados a resistir sobre un neocolonialismo ideológico. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que las FARC y otros actores armados están conformando organizaciones afros e indígenas, de milicianos o de militantes. Yo respeto la militancia ideológica de cualquiera, de milicianos o militantes que hacen el favor de organizar y desestructurar organizaciones indígenas y afros en el territorio bajo el elemento de un principio de favorabilidad o un principio de ventaja o condición distinta en un proceso de paz en el que les va a permitir romper, cooptar y apropiarse de los gobiernos de los pueblos étnicos en los territorios. Por eso yo decía que uno de los conflictos que nosotros tenemos que abanderar fuertemente hoy es superar esa cuestión de conflictos ideológicos que terminan siendo hegemónicos sobre nuestros territorios. Es decir, ahí la primera conclusión de por qué trabajar sobre romper esos esquemas ideológicos. Porque resulta que no es lo mismo donde la guerrilla está tratando de identificar zonas estratégicas de concentración, donde hay minería. Y nos han dicho de frente a nosotros, es que esa minería hay que aprovecharla para el desarrollo del territorio y la región. Y entonces los indios llevamos años o siglos protegiendo un lugar porque es un sitio sagrado. Para nosotros un sitio sagrado porque está el agua, está el planta, está el Bojorneá, está el Haité, donde está todo. Y llega otro a decirnos, no, es que ahorita hay otro gobierno aquí y tenemos que aprovechar esto. Porque resulta que en aspectos de economía, en aspectos de extracción de recursos, no encontramos diferencia entre FARC y quienes ejercen la extracción de recursos en territorios indígenas. Entonces, díganme ustedes si no hay un conflicto de tipo ideológico que superar allí. Es decir, cómo entienden los indígenas o los afros el territorio, o cómo entienden los indios y los afros el territorio, pero indios y afros que tengan la concepción de preservación de tierra o de territorio, porque también hay indios y hay afros que pueden estar caminando en el otro sentido. Entonces, quisiera terminar porque esta cuestión ideológica da para una cátedra de cómo, ustedes me preguntarían, ¿es la cultura indígena o es el pensamiento indígena o el pensamiento afro una cuestión ideológica? Es una buena pregunta que no podría resolver acá porque eso tiene unos elementos de análisis que hacer. Quiero avanzar hacia las preguntas porque quería terminar esa parte frente al tema de zona de reservas campesinas. Recuerden que esa es una figura de ley. Esa figura de la ley 160 del 94. La ley, cuando ANSOR y todas las organizaciones campesinas que están agrupadas en este ejercicio, en este proceso, han hecho distintos procesos, valga la redundancia, de posicionar la figura. Yo estuve en el 4º Congreso de Zona de Reserva Campesina en Tibú, dialogando con los hermanos de ANSOR. Resulta que el gobierno tiene un veto sobre eso. Y el veto fácil es, si no se consulta con los indígenas, no hay zona de reserva campesina. Y nos han dicho a nosotros, si no se habla con los campesinos, no hay titulación o ampliación de resguardos. Es decir, nos tiran la pelota a nosotros. Como este tema está aplazado porque haya intervenido la Corte, ha intervenido tribunales, se está buscando una figura rápida, según ellos, o más que todo el gobierno, de quién propuso la concentración. A ver, ¿ustedes recuerdan quién propuso zonas de concentración? Uribe. ¿Recuerdan? Fue el que propuso que la guerrilla tenía que tener territorios de concentración.
Entonces, frente al tema de zona de reserva campesina, el tema de sitios de concentración, yo consideraría que el tema de zona de reserva campesina es un derecho fundamental a la territorialidad campesina, mientras que la zona de concentración es una figura que se quiere instalar para guerrilleros. Entonces sí hay unas cuestiones distintas que tener en cuenta. Yo quisiera, pues, me da pena pararme en el micrófono y responder a varias cosas, pero no alcanzo. Quisiera, como, si me lo permiten, responder una cuestión que tiene que ver con una cosa es Asamblea Nacional Constituyente y otra cosa es proceso constituyente. Y recuerden que hay tres. Una cosa es proceso constituyente, otra cosa es proceso Asamblea Nacional Constituyente y otra es una constitución. Y aquí hay un sector muy importante del país que dice que esto lo resuelve una nueva constituyente. Y yo les tengo que decir que los pueblos indígenas, al menos los que estamos agrupados en la ONIC, porque la ONIC no representa tampoco a todos los indígenas, pero sí su mayoría en el país, nosotros tenemos un debate fuerte frente a este tema. Nosotros podríamos ir en este momento hasta un proceso constituyente, no a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que los otros quieren. Y si me permiten, mis queridos amigos, en 2 o 3 minutos diría por qué. ¿Y por qué no iríamos? Resulta que eso no es tan simple como cualquiera lo plantea. Resulta que en un proceso nacional, en un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, hay que tener en cuenta el tema de la correlación de fuerzas. Eso es muy importante. Eso no es de discurso, eso no es de cuestiones viscerales, eso no es de a mí se me ocurrió, eso es una cuestión de correlación de fuerzas. Y resulta que cuando usted revisa la correlación de fuerza en este país, la correlación de fuerza no se mide, lamentablemente, por procesos movilizados, sino por los criterios de democracia representativa. Discúlpeme la expresión, iba a utilizar otra palabra grosera, no lo digo. Es un desastre. Democracia representativa es que el voto popular. Y claro, cuando vamos a averiguar la tradición de la democracia liberal, ¿mediante qué mecanismo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y sus delegatarios? Mediante el voto. Porque el proceso en La Habana no tiene tanta fuerza, al menos en mi análisis, no tiene tanta fuerza que obligue a crear un mecanismo alternativo hasta el momento. Y entonces todos llegan a considerar que el mecanismo por el cual se convocaría y se delegaría o se conformaría a sus delegatarios el voto popular. Y adivinen, la derecha tiene 15 millones de votos medidos hace 2 años. ¿Cuánto tiene la izquierda? 2 millones. ¿Y cuánto tenemos los indígenas? 50.000. ¿Y cuánto tienen los ajos? 70.000, y eso que ni las curules son de ajos. Las tienen otros. Es decir, cuando le pregunto a Bejarano, los constitucionalistas, hace 24 años, ¿cómo se convocó? Se convocó por quociente electoral. Hoy, ¿cuál sería la regla? Umbral. Y por analogía se aplicaría umbral hoy para elecciones de corporaciones, según este experto constitucionalista. Mejor dicho, sería casi 500.000 votos para pasar el umbral y tener delegatario. Hombre, por favor, esa es la forma de aquellos, como diría, yo digo que es un ejercicio iluso de pensarse que un proceso en La Habana automáticamente va a activar una movilización contra el régimen o los temas estructurales que no se han discutido. Esto es iluso pensarlo. Yo lo digo iluso, Leiva lo llama tonto el que piense así. Entonces yo creería que una nueva Asamblea Nacional Constituyente, bajo esas reglas, si no se le parte el pescuezo a esas reglas, esa Asamblea Nacional Constituyente se la toma a la derecha de nuevo. Se neoliberaliza más la Constitución y las conquistas étnicas creo que se tendrían atrás, se tiran atrás. Entonces yo creo que no puede ser tan rápido una mirada de decir la solución aquí es una Asamblea Nacional Constituyente. Además, porque quisiera decirles, cerremos los ojos y hagamos cuenta que tenemos una nueva Asamblea Nacional Constituyente o una Constitución nueva. ¿Los temas estructurales del país van a cambiar? O más bien se la pongo más simple. Para los temas estructurales del país, ¿la salvación es una nueva Constitución?
frente al tema de compa, frente al tema de racismo y paz, claro, el tema de racismo es uno de los temas definidos en la constitución de compa, y no solamente este racismo por pigmentación de la piel, sino racismo estructural. Racismo estructural desde lo laboral, tocando también el tema de piel, desde la diferencia en el mismo modelo educativo. Así que para nosotros abordar el tema del racismo es un tema no solamente de reivindicación del ser, sino también de construcción real de paz. En eso no tenemos ninguna duda, y tenemos gente escribiendo sobre ello frente al tema de la negociación, porque si hay gente racista, son las mismas FARC. Son las mismas FARC. Cuando nosotros simplemente tenemos como anécdota, hemos tenido 3 reuniones con Humberto en la calle Lambana y su gente. Y en la primera reunión que tuvimos, hemos tratado de ser un poco juiciosos en el análisis de los acuerdos. Y le hemos dicho al doctor Humberto y al doctor Jaramillo, miren, nosotros no venimos aquí a que se reconstruyan los acuerdos, a que reformen el acuerdo con nosotros. Venimos a decirle que podemos evitar posibles conflictos ni por conflicto. Y frente a eso hemos hecho un análisis juicioso de lo que ustedes han publicado y encontramos que en esto tenemos afinidades, pero sobre esto se pueden generar dificultades en los territorios y con nuestra gente. Y ahí hicimos una presentación de los diferentes elementos que nosotros generamos conflictivos. Entonces, hermano, yo creo que de una manera sincera nos dice, miren, yo estoy totalmente de acuerdo en esa primera reunión de que esos elementos que ustedes están diciendo son elementos importantes y que pueden generar problemas. Nosotros como gobierno no lo colocamos en la mesa por ignorancia y porque no era tampoco un tema de la negociación para el gobierno, pero la FARC tampoco lo colocó porque la FARC cree que representa a todo que no sea gobierno. Y yo voy a llevar la solicitud de ustedes que lo escuchen en La Habana. ¿Y por qué tanto tropel para que nos escuchen? Porque cada quien quiere llevar los de él. Cada quien quiere llevar los de él. Por eso estamos en este nivel ahora. Entonces eso es importante que lo tengamos. Frente al tema de la diferencia de compa y otros sectores, nosotros respetamos todos los otros sectores. Cuando creamos el compa, lo creamos bajo 3 elementos fundamentales. Uno, el compa se crea como propósito fundamental aportar a la construcción de paz desde los afrocolombianos, palenqueros, raizales y negros. 2, nos juntamos quienes tenemos propósitos comunes y en función de eso, quienes lleguen a esta alianza, llegan porque ya se convencieron que ese propósito también es de ellos, bajo una sola condición. Este propósito defiende la autonomía y la determinación. Aquí no aceptamos voceros de otros sectores o actores. Simple. Quien está ahí está por la defensa del tema étnico como grupo étnico, y si su ideología es derechista e izquierdista, vaya y la defiende allá. Pero aquí en el seno de compa se defiende la reivindicación de los derechos étnicos de la gente. Entonces, por eso podemos tener diferencias con muchos sectores, respetamos todos esos sectores, pero aquí estamos Foro Interétnico, que tiene, si hablamos en términos territoriales, son 3 millones de hectáreas que hay en el Chocó. Está PCN, está CNOA, está las mujeres de Cambirí, está la Pastoral Social Afrocolombiana, hay 12, está Anáforo, está Afrodes, 12 expresiones organizativas de carácter regional y nacional. Si cualquier otra, y aquí lo digo en todo escenario también, tanto en el nivel regional como nacional e internacional, cualquier negro o negra que esté organizado en otro sector y diga que no comparte los principios y temas del compa, créanle.
Si ustedes me dicen que un miembro del PCN o del Foro Interétnico o de ANAFRO dijo que no compartían los principios de la ahí sí me preocupo, porque con ellos el acuerdo político es con los que estamos allí. Los que no están no tienen por qué sentirse representados en compa. Lo otro que se preguntaba es el tema del proceso constituyente que ya resolvió aquí Arrieta, y yo sigo pensando que nosotros nos vamos a ese escenario, nos vamos a un suicidio, nos vamos convencidos que nos vamos a un suicidio en términos de eliminación de derechos especiales adquiridos por los grupos étnicos. Ahí no tenemos ninguna duda. En ese sistema con relación de fuerza, ¿cuántos afrodescendientes vamos a llegar allá? ¿Y cuántos indígenas? Sí, bueno, hasta llegará un 30% de la FARC, porque ellos tampoco se van a ir a una constituyente sin que le garanticen el porcentaje para estar ahí. O sea, a nosotros nos dicen, compadre, que el 50% o el 51% del nombre de la constituyente lo escogemos nosotros por sus mecanismos internos, listo. Si nos dicen que de acuerdo a aspectos territoriales y poblacionales nosotros definimos mecanismos para escoger nuestros propios voceros, nos vamos a la pelea política en la constituyente. Bajo el sistema que tenemos ahora no cometemos ese suicidio, porque hice suicidarse allá, que nos eliminen la consulta previa. El otro tema tiene que ver con el enfoque étnico en el punto 1. Yo he discutido bastante el tema con comandantes de la guerrilla que ya no me quieren ni ver en ese trato. Ya me tratan hasta uribista, por el solo hecho de decir que las zonas de reserva campesina no van en territorio colectivo nuestro, porque la zona de reserva campesina de por sí es una ordenación del territorio. Y el nosotros ya está ordenado. Ya está ordenado en propiedad colectiva. Y en el caso de Cocomacia, hasta tiene plan de ordenamiento territorial ambiental. Ahí no necesitamos más zonas de reserva. Yo respeto esa iniciativa para las zonas donde están los campesinos que la han defendido. Para donde está la propiedad colectiva, no. Entonces, en esa circunstancia, no creemos que ese enfoque que se esté construyendo en La Habana realmente responda a lo étnico-cultural que nosotros defendemos en los territorios. Porque aquí cuando normalmente hablan de respeto a la diferencia, de equidad de género, entonces todo el mundo escribe ellos y ellas. Y entonces ahí creemos que estamos respetando la equidad de género. Entonces cuando se habla también del enfoque diferencial y étnico en La Habana, estarán hablando por los guerrilleros que tienen allá, que son de pigmentación nuestra, pero no por las construcciones colectivas que nosotros hemos definido como étnico, porque no las hemos discutido. Y el acuerdo ni siquiera es explícito en decir para ellos qué es lo étnico-cultural, qué es el enfoque étnico para ellos, cuando lo que están mostrando en territorio hoy es que están preparando a su gente para que sean ellos que suman controles territoriales e implementen los famosos programas y proyectos en este escenario de posacuerdo. Y en casos como el Mojayá, donde una medida de repetición debería ser no ver un guerrillero más ni en pintura por ahí, están pretendiendo hacer planes de desarrollo para implementarlos en el posacuerdo. Mojayá no puede ser una cosa que la guerrilla siga campeándose por ahí, cuando el solo verlo genera ya temor, por lo que todo el mundo recuerda. Entonces esas situaciones hay que tenerlas presentes, así duelan decirlas, así nos vea uno como opositor de la paz, que no somos, pero no podemos tampoco pensar en una paz que nos destruya como pueblo y como grupo étnico. Lo otro está relacionado con qué pasó con mi discurso entre el tema del paz y el tema de La Habana. Traté de ser, en principio, señalar nuestros elementos de paz como grupo étnico, pero en el contexto que nos encontramos necesariamente hay que ligarlo a lo que está pasando, porque si no sería
casi que un tema de bobos, hacernos los pendejos en lo que está pasando en La Habana. Y por último, tú planteabas cómo hacer entender que no nos ponemos a la paz cuando decimos cosas como el tema de selva campesina. Disculpe que yo hablé mucho de mi papá, pero era un mes más que era mi amigo y le creía mucho. Además se murió el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Entonces ese man decía que usted en la vida, y él fue presidente de Cocomace varias veces, usted en la vida todo es negociable. Todo es negociable en la vida. Lo que no es negociable son los principios. Eso es lo que no es negociable. Y entonces aquel principio de territorio, la concesión de territorios para el grupo étnico no puede ser negociable. La representación autónoma de los grupos étnicos no puede ser negociable. La autonomía y autodeterminación de los grupos étnicos frente a lo que queremos no puede ser negociable. Sí podemos negociar cómo se quedan allí. ¿Van a asumir la reglamentación y normas internas? ¿Sí o no? ¿Se van a someter a la autoridad étnica que está ahí? ¿Sí o no? ¿Van a respetar el sistema de derecho propio y la forma de desarrollo propio? ¿Sí o no? Si eso no es así, si no negociamos eso, ¿cómo podemos decir que sí lo aceptamos? Si ni siquiera hemos iniciado la discusión y ya quieren que digamos que sí, lo aceptamos porque somos cariñosos, amorosos, buena gente. No somos ni tan cariñosos, ni tan amorosos, ni tan buena gente cuando se trata de defender lo que somos.